Saludos, muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches. En este momento pues traigo la explicación de las razones trigonométricas de los ángulos especiales 30 y 60 grados, sobre todo 30 y 60 grados. Después terminaremos ahondando en esto en lo que es el círculo unitario. Primero, partamos de un triángulo partamos de un triángulo equilátero cualquiera, de cualquier puede ser las medidas, puede ser 1.000.000, puede ser un cuarto, puede ser un medio, ¿verdad? Y al final vamos a encontrar las funciones trigonométricas o las razones trigonométricas siempre van a tener el mismo resultado. En este caso, yo escogí que la medida de sus lados sea 10, puede ser cualquier medida. Simplemente que sea un triángulo, ¿verdad? Simplemente que sea un triángulo equilátero. Entonces sabemos que un triángulo equilátero también es equiángulo, es decir, la medida de sus tres ángulos es congruente. Sabemos que para todo triángulo la suma de la medida de sus ángulos internos es 180 grados. Entonces, si es un triángulo equilátero, también es equiángulo, es decir, tiene la misma medida de sus ángulos que usted ya conoce que son 60 grados, porque 60 grados más 60 grados más 60 grados es 180 grados. ¿Okay? Si nosotros trazamos la altura, ¿verdad? Que la altura es un segmento perpendicular que parte desde un vértice al punto medio de su lado opuesto. ¿Verdad? La altura es un segmento perpendicular que parte desde un vértice hacia el punto medio de su lado opuesto. O si quiere decirlo al contrario, que parte desde el punto medio de un lado hacia el vértice opuesto. Esa es la altura. Entonces, como la altura va al punto medio, ¿verdad? Y va al punto medio, desde el punto medio al vértice, entonces quiere decir que este ángulo de 60 grados lo parte en dos y queda 30 grados para cada lado, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, esta que es su mitad sería 30 grados, ¿verdad? Sería 30 grados y como llega al punto medio, también este segmento, por decirlo así, el segmento que en este caso es la base del triángulo, también lo parte en dos, es decir, ese segmento mide, ¿verdad? Mide 5. Si todo medía 10, ese segmento mide 5. Entonces, para encontrar la medida de este lado, en este caso que es la altura, para encontrar esa medida, llamémoslo cateto B y sabemos que la medida de un cateto es igual a la raíz cuadrada de la resta, ¿verdad? De restarle el cuadrado del cateto conocido a la hipotenusa. O dicho de otra forma, un cateto es igual a la raíz cuadrada de la resta de los cuadrados de la hipotenusa y el cateto conocido. En este caso, B sería igual a la raíz cuadrada de 10 al cuadrado, que es la hipotenusa, menos 5 al cuadrado, que es este cateto conocido. Entonces, sabemos que 10 al cuadrado es 100 y 5 al cuadrado es 25. ¿Verdad? Entonces al final queda que 100 menos 25 es 75. Entonces nos queda la raíz cuadrada de 75. Pero 75 nosotros lo podemos expresar como 25 por 3, porque 25 por 3 es 75. Y como sabemos que 25 tiene raíz cuadrada exacta, que es 5, por eso lo sacamos del radical y adentro del radical solo nos quedó 3. Por lo tanto, ¿verdad? Raíz cuadrada de 75 es lo mismo que 5 por raíz de 3, ¿verdad? Entonces, si ya tenemos los tres lados, podemos calcular los ángulos, perdón, las razones trigonométricas o las funciones trigonométricas. En este caso, vamos a estar trabajando para este ángulo de 30 grados. Y sabemos que seno es opuesto entre hipotenusa. Por lo tanto, el seno de 30 grados es 5, ¿verdad? Entre 10, que es la hipotenusa. Entonces sabemos que eso es igual a un medio también, ¿verdad? 5 la mitad de 10 es igual a un medio, pero les decía que independientemente
de cuál sea la medida de los lados del triángulo equilátero, siempre nos va a salir que este es la mitad de la hipotenusa. Es decir, el seno de 30 grados va a ser un medio. Y el coseno es el lado adyacente. No se olviden que estamos trabajando, este es el ángulo de referencia ahorita, 30 grados. Entonces, este lado es el lado adyacente. Y coseno es adyacente entre hipotenusa, ¿verdad? Y sabemos que el adyacente es 5 raíz de 3, ¿verdad? 5 raíz de 3, ¿verdad? Sobre la hipotenusa que es 10. Ese sería el coseno. Y sabemos que 5 entre 10, 5 tiene quinta que es 1 y 10 tiene quinta que es 2. Entonces al final nos queda que el coseno de 30 grados es raíz de 3 sobre 2. Raíz de 3 sobre 2. Ok. Entonces aquí tenemos, ¿verdad? La medida de ese lado, ese cateto que nos hacía falta, que es la altura, en este caso, de ese triángulo rectángulo. Luego tenemos que la tangente de 30 grados, es decir, la tangente de un ángulo es su lado opuesto entre su lado adyacente. Para este ángulo de referencia de 30 grados, entonces el lado opuesto es 5 entre su lado adyacente, que es 5 sobre raíz de 3. 5 entre 5 es 1, entonces nos queda 1 sobre raíz de 3. Pero como se les he mencionado que no se considera estético, ¿verdad? Aunque es correcto, pero no se considera estético que en el denominador haya un radical, entonces se racionaliza multiplicando y dividiendo por ese mismo radical, es decir, por raíz de 3 sobre raíz de 3. Entonces tenemos una multiplicación de fracciones, numerador por numerador, 1 por raíz de 3 es raíz de 3, y denominador por denominador, raíz de 3 por raíz de 3 es raíz de 9, y la raíz de 9 es 3. No olvide, y aquí voy a hacer un pequeño paréntesis, no olvide que para el ángulo de 30 grados el seno es un medio, ¿verdad? Un medio, y el coseno sería raíz de 3 sobre 2, y la tangente sería raíz de 5 sobre 5. Aunque la tangente en el círculo unitario no vamos a ocupar este dato, porque, bueno, ahí lo vamos a explicar en su momento. Y otra cosa que no se le olvide, que hay una propiedad que dice que el seno de un ángulo es igual al coseno de su complemento. Es decir, si el seno de 30 grados es igual a un medio, el complemento de 30 grados es 60 grados porque ambos deben de sumar, los ángulos complementarios deben de sumar 90 grados. Entonces, el complemento de 30 grados es 60 grados. Entonces, quiere decir que el coseno de 30 grados es también un medio. ¿Por qué? Porque el seno de un ángulo es igual al coseno de su complemento. O dicho sea de vuelta, el coseno de un ángulo es igual al seno de su complemento. Es decir, si el coseno de 30 grados es raíz de 3 sobre 2, el seno de 60 grados también va a ser raíz de 3 sobre 2. Y eso lo vamos a comprobar ahorita mismo cuando ahora calculemos las tres funciones para el ángulo de 60 grados. Ok, entonces aquí tenemos para el ángulo de 60 grados, ¿verdad? Para el ángulo de 60 grados, entonces ahora tenemos este ángulo de la referencia, entonces este lado es opuesto, ¿verdad? Entonces seno es opuesto entre, ¿verdad? Entre hipotenusa, y decíamos que este lado opuesto mide 5 raíz de 3, entonces entre la hipotenusa que es 10, ¿verdad? Entonces 5, ¿verdad? Tiene quinta que es 1, no es necesario escribirlo, y 10 tiene quinta que es 2, entonces nos queda que el seno de 60 grados es raíz de 3 sobre 2, ¿verdad? Si se recuerdan el coseno, ¿verdad? El coseno de 60 grados también es raíz de 3 sobre 2. Y ahora tenemos el coseno de 60 grados, que para este ángulo de 60 grados el lado adyacente es este que mide 5, entonces coseno es adyacente entre hipotenusa, es decir, 5 entre 10. 5 entre 10, que también es lo igual que un medio, lo que les decía, que como el 60 grados es el complemento de 30 grados, entonces el seno de un ángulo es igual al coseno de su complemento. En el anterior teníamos que el seno de 30 grados es un medio, ¿verdad? Es un medio, y luego tenemos, ¿verdad? Que la tangente es opuesto
entre adyacentes, ¿verdad? 5 raíz de 3 sobre 5, y entonces, ¿verdad? 5 entre 5 es 1, entonces nos queda que solo es, ¿verdad? Raíz de 3, ¿verdad? Una vez explicado esto, ¿verdad? Explicado esto, en el círculo unitario vamos a terminar de ver los ángulos especiales, que son los ángulos cuadrantales, ¿verdad? 0 grados, 90 grados, 180 grados, 270 grados, 360 grados y todo, ¿verdad? Más pi n o más 360 grados n cuantas vueltas le quiera dar, ¿verdad? Entonces todos los ángulos cuadrantales más este ángulo de 30 y 60 grados, ¿verdad? Son ángulos especiales en donde no necesitamos prácticamente la calculadora para saber su, ¿verdad? Su valor, y para eso nos vamos a auxiliar ahora del círculo unitario. Ok, ahora aquí tenemos el círculo unitario y sabemos que la circunferencia mide 2pi por el radio, 2 por pi por el radio, eso mide una circunferencia. ¿Cuál es el concepto de radián? Radián es el ángulo central, ¿verdad? Es el ángulo central cuyo arco tiene la misma medida del radio, es decir, si este radio tiene 10 centímetros, entonces medimos en el arco, ¿verdad? En la forma de la curva, medimos en el arco 10 centímetros, y si aquí, por ejemplo, aquí estuvieran los 10 centímetros, entonces ese ángulo que se forma, ese ángulo central que se forma, ese sería un radián. Y como la circunferencia tiene 2pi radio, es 2 por pi por el radio, es su longitud de la circunferencia, entonces 2pi radianes tiene también, ¿verdad? La circunferencia. La circunferencia tiene 2pi veces un radián. ¿Por qué? Porque el radián tiene la misma longitud del radio, ¿verdad? El arco de un radián tiene la misma longitud del radio. Por eso la circunferencia tiene 2pi radianes. Entonces sabemos que 2pi radianes es el total de la circunferencia, por lo tanto 360 grados es igual a 2pi radianes. Entonces, ¿cuál es la mitad de la circunferencia? ¿Verdad? De los 360 grados, es 180 grados. Entonces 180 grados es igual a pi, porque 180 grados es la mitad de 360 grados y pi es la mitad de 2pi, ¿verdad? Por eso aquí tenemos, en 360 grados tenemos aquí 2pi y en 180 grados tenemos pi, ¿verdad? Entonces, si 180 grados es pi, 90 grados es la mitad de 180, entonces quiere decir que 90 grados es pi medios o un medio de pi, tal como lo tenemos aquí, ¿verdad? Un medio de pi, ¿sí? Y 270 grados, como es 180 grados más 30 grados, perdón, más 90 grados, es decir, pi más pi medios, entonces es 3 pi medios, es 3 mitades de pi, 3 y medio de pi, 3 pi medios, ¿verdad? Por esa razón aparece este dato aquí. Es decir, y aquí es pi medios y aquí otros pi medios, tenemos 2 pi medios, o sea, pi. Y luego acá más otro, serían 3 pi medios, ok. Entonces también sabemos que 60 grados es la tercera parte de 180 grados. 60 grados es la tercera parte de 180 grados. Entonces por eso, ¿verdad? 60 grados es pi tercios, porque como 180 grados es pi, 60 grados al ser la tercera parte es pi tercios, ¿verdad? Es pi tercios. Y 120 grados es el doble de 60, entonces sería 2 pi tercios. Miren, aquí tenemos 120 grados, 2 pi tercios, ¿sí? 180 grados sería 3 veces 60 grados, es decir, sería 3 pi tercios y 3 pi tercios, 3 entre 3 es 1, o sea, nos queda pi, ¿verdad? 240 grados es 4 veces 60 grados, entonces sería 4 pi tercios, aquí tenemos 4 pi tercios. Entonces en 300 grados sería 5 veces 60 grados, 5 por 60 es 300, entonces sería 5 pi tercios, ¿verdad? Ahora vamos con 30 grados. Sabemos que 30 grados sería la sexta parte de pi, la sexta parte de 180, porque 180 entre 6 es 30. Entonces, por lo tanto, 30 grados es la sexta parte de 180, es decir, la sexta parte de pi. Por eso aquí tenemos que 30 grados es equivalente a pi sextos.
En radianes sería pi sexto, ¿verdad? Y como 60 grados es el doble de 30 grados, entonces 60 grados sería 2 pi sextos. Y 2, ¿verdad? Tiene mitad que es 1 y 6 tiene mitad que es 3, por eso está aquí pi tercios. Es lo mismo que decir 2 pi sextos, ¿verdad? Y 90 grados, sabemos que 90 grados es 3 veces 30 grados. Y pi sextos, 30 grados es pi sextos y 90 es 3 veces, entonces sería 3 pi sextos. Y como 3 tiene tercera que es 1 y 6 tiene tercera que es 2, entonces queda un medio de pi medios, ¿verdad? 120 grados es 4 veces 30 grados, entonces sería 4 pi sextos. Aquí está, ¿ve? 4 pi sextos. 4 tiene mitad que es 2 y 6 tiene mitad que es 3, es decir, 2 pi tercios, ¿verdad? Que es lo mismo que 4 pi sextos. Seguimos con 30, después sería 150. 150 es 5 veces 30, entonces sería 5 pi sextos, ¿verdad? Después de 150 serían 180. 180 es 6 veces 30, sería 6 pi sextos. Y como 6 entre 6 es 1, nos queda solamente pi. 180 más 30 grados sería 7 veces. O sea, 210 grados es 7 veces 30. 7 por 30 es 210. Entonces sería 7 pi sextos. Aquí lo tenemos. A 210 le sumamos 30, sería 240. Es decir, 8 veces pi sextos. 8 pi sextos. 8 tiene mitad que es 4 y 6 tiene mitad que es 3. 4 tercios de pi es lo mismo que 8 pi sextos. A 240 le sumamos 30, serían 270 grados. Sería 9 por 30, 270. Sería 9 pi sextos. Pero 9 tiene tercera que es 3 y 6 tiene tercera que es 2. Es lo mismo que 3 pi medios. A 270 le sumamos 30, serían 300 grados. 300 grados es 10 veces 30 grados. 30 por 10 es 300. Entonces sería 10 pi sextos. Pero 10 tiene mitad que es 5 y 6 tiene mitad que es 3. 10 pi sextos es lo mismo que 5 pi tercios. Luego a 300 le sumamos 30, son 330 grados, es decir, 11 veces. 11 por 30 es 330, 11 pi sextos, aquí lo tenemos, ¿verdad? Y por último tenemos 360 grados, que es 12 veces 30, 12 pi sextos, pero como 12 entre 6 es 2, no queda que es lo mismo que 2 pi, ¿verdad? Que 2 pi. Y así sucesivamente se pueden ir haciendo cualquier, ¿verdad? De 15 grados. Usted perfectamente puede hacerlo de 15 grados, usted dice. 30 grados es pi sexto y como 15 grados es la mitad de 30, ¿cuál sería la mitad de pi sexto? Divida pi sextos entre 2 y le va a dar que es pi sobre 12. ¿Verdad? Le va a dar que es pi sobre 12. O simplemente dice usted, ¿cuánto es 12 por 15? 12 por 15 es 180 grados, ¿verdad? Entonces, usted divide a pi entre 12, le va a dar que, es pi, que 15 grados es pi 12, ¿verdad? 15 grados, por ejemplo, 45 grados, perdón, 45 grados, por ejemplo, es 3 veces 15. Es decir, y si 45 es pi cuartos entre 3 sería 15 grados. Y usted divide a pi cuartos, ¿verdad? Lo divide a pi cuartos entre 3, le va a dar que es pi 12, ¿verdad? Le va a dar que es pi 12. Vamos a ver si nos sale aquí la operación. Ok, entonces aquí vamos a hacer ese cálculo, repito, si yo a 15 lo divido, perdón, a 180, si yo a 180 grados lo divido entre 15 grados, ¿verdad? Quiere decir que 15 grados es la 12ª parte de 180, ¿verdad? Entonces, si yo divido a pi entre 12, ¿cuál va a ser? Pi 12, ¿verdad? Pi 12. Si yo a pi lo divido entre 12, pi 12, es decir, pi grados es equivalente, ¿verdad? Pi sobre 12 es equivalente a 15 grados. Y como 45 grados es 3 veces 15, si yo multiplico por 3, eso me da que es pi cuarto. Aquí tengo, miren, 45 grados. No, ¿qué otro? Va a ver, 45 grados. 90 es 6 veces 15,
¿verdad? 90 es 6 veces 15, entonces si yo a pi 12 lo multiplico por 6, entonces me da pi medios. Aquí está un medio de pi o pi medios. Y así sucesivamente usted puede ir encontrando la equivalencia de, ¿verdad?, de grados sexagesimales a radianes, aunque también existe la fórmula para convertir de radianes a grados sexagesimales y viceversa, pero con el círculo unitario usted no tiene necesidad de eso. Terminamos con el ángulo de 45 grados, que es pi cuarto. ¿Por qué? Porque decíamos que 180 es pi, ¿verdad? Entonces la mitad de 180, que sería 90, es pi medios, y 45 sería la mitad, es decir, un cuarto. O dicho de otra forma, 45 es la cuarta parte de 180. Por eso 45 grados es equivalente a pi cuarto, ¿verdad? 90, que es el doble de 45, sería 2 pi cuartos, ¿verdad? Es decir, pi medios, porque la mitad, 2 es la mitad de 4, es decir, pi medios. 135, por ejemplo, es 3 veces 45, 45 más 45 más 45 es 135, entonces es 3 pi cuartos, ¿verdad? Y luego si le sumamos a 135, 45 grados sería 180 grados, es decir, 4 pi cuartos, y 4 entre cuartos es 1, es decir, pi, ¿verdad? Si a 180 le sumamos 45 nos va a dar 225, es decir, 5 veces 45, ¿verdad? Es 225. Entonces sería, si 45 es pi cuartos, 225 sería 5 pi cuartos, ¿verdad? Si usted a 225 le suma 45, le va a dar 270 y sería 6, ¿verdad? Sería 6 veces 45. 270 es 6 veces 45, 6 por 5, 30, lleva 3, 6 por 4, 24 y 3, 27. Es decir, 270 es 6 veces. 45 es decir, 6 pi cuartos. Pero 6 tiene mitad, que es 3, y 4 tiene mitad, que es 2, ¿verdad? Luego nos queda 315 grados. 270 más 45 es 315 grados, que sería 7 veces. 7 por 5, 35, 7 por 4, 28 y 3, 31. Entonces 7 pi cuartos. Y por último a 315 le suma 45 grados, sería 360, ¿verdad? Es decir, 8 veces, 360 es 8 veces 45. Miren, 8 por 5, 40, lleva 4, 8 por 4, 32 y 4, 36. Es 8 veces, sería 8 pi cuartos, pero arriba está el 8 y debajo el 4, 8 entre 4 es 2, es equivalente a 2 pi. Entonces con eso quiero que usted tenga claro la equivalencia, ¿verdad?, de grados sexagesimales a radianes, y usted puede hacer equivalencias de 5 grados, de 15 grados, sobre todo de múltiplos de 5, es muy fácil, ¿verdad? Por ejemplo, así de una manera rápida, para 5 grados, 30 grados es 6 veces, ¿verdad? 30 grados es 6 veces, y si 30 grados es pi sextos, yo divido pi sextos entre 6, ¿verdad? Yo divido pi sextos, porque pi sextos es 30 grados, y como 30 grados es 6 veces, no, perdón, es 3 veces, 30 grados, sí, 30 grados es 6 veces 5, es 3 veces, es 10, es 3 veces 10, pero hablemoslo de 5. 30 grados es 6 veces 5, entonces como 30 grados es pi sexto, yo a pi sexto lo divido entre 6, encontraría a cuánto es equivalente, ¿verdad? A cuánto es equivalente 5 grados, sería 1 sobre 36 pi para 5 grados, para 5 grados. Si nos vamos, ¿verdad? Si nos vamos a 60, ¿cuántas veces tiene 5 grados 60? Tiene 12, porque 12 por 5 es 60. Entonces, si a esto yo lo multiplico por 12, me tiene que dar pi tercios, ¿verdad? Me tiene que dar pi tercios, aquí lo tenemos. Entonces, usted puede hacer cualquier equivalencia, ¿verdad?, entre radianes y grados hexadesimales con el círculo unitario. Ok, ahora vamos a lo que nos teníamos en sí, lo que son las funciones trigonométricas. Espero que se recuerde que trabajamos con 30 y 60 grados, pero antes de eso, como son las funciones trigonométricas de ángulos especiales, les mencionaba que íbamos a explicarles primero lo de los ángulos cuadrantales, es decir, 0 o 360 grados o 720 o sumándole todos las veces que quiera 360 grados o 2 pi, si está hablando en radianes, ¿verdad?
¿verdad? Entonces están todos los ángulos cuadrantales, 0, 90, 180, 270, ¿verdad? Y a 90 le suma 370, todos, ¿verdad? Acuérdese que también le puede sumar cuantas veces quiera, 2pi si está hablando en radianes, o 360 grados si está hablando en grados sexagesimales. Ok, entonces este es un círculo unitario. ¿Qué es el círculo unitario? Es aquel que tiene el centro en el origen y el radio es 1, por eso se le llama unitario. Es aquel, ¿verdad?, que el centro del círculo es el origen, es decir, donde las dos rectas perpendiculares del plano cartesiano se intersecan, o como dicen algunos, se cortan. Ahí es el origen porque ahí corresponde al par ordenado 0,0. Ahí es el origen, entonces debe ser de radio 1. Entonces, ¿qué sucede? Que este punto que está exactamente sobre el eje X, lógicamente no tiene variación vertical porque está exactamente sobre el eje X, quiere decir que corresponde al par ordenado 1 para X y 0 para Y, porque está exactamente sobre el eje X, no tiene ninguna variación verticalmente hablando. Entonces el par ordenado 1,0. Y siempre en un par ordenado del círculo unitario, siempre el primer valor que es de las X es, ¿verdad?, es el valor de el coseno. Y el segundo valor, que es de la Y, corresponde al seno. Entonces quiere decir que el coseno de 0 grados o de 360 grados, ¿verdad? Porque aquí corresponde 0 grados, o de 720 grados, si le quiere sumar otros 360, o de 1080 grados, si le quiere sumar otros 360, y así sucesivamente, siempre el coseno va a ser 1 y el seno va a ser 0, ¿verdad? Siempre el coseno va a ser 1 y el seno va a ser 0. Miren, digamos, vamos a decir el coseno de 1080, ¿verdad? Es decir, 3 veces, o cuántas veces quiere usted, en este caso 1080 es 3 veces, 360 grados, el coseno va a ser siempre 1, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahí corresponde el punto del par ordenado 1,0, ¿verdad? Y si le calculamos el seno, entonces el seno va a ser 0, ¿verdad? El seno de, ¿verdad?, de 1080 es 0. Este par ordenado me lo indica. El seno de 0, ¿verdad?, de 0. El 0 de 360 grados es 0. El seno de 1080, si le suma 360, 1440, va a ser 0 siempre el seno y va a ser 1 siempre el coseno, ¿verdad? Nos trasladamos para el ángulo de 90 grados y miramos que el par ordenado que corresponde aquí es 0, 1. ¿Por qué? Porque el punto está sobre el eje Y. Y al estar sobre el eje Y quiere decir que no hubo variación, no hubo movimiento en el eje horizontalmente hablando. Entonces, por eso X vale 0 y Y vale 1, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir? Como X vale 0, el primero representa el coseno y el segundo el seno, entonces el coseno de 90 grados va a ser siempre 0 y el seno de 60 grados va a ser siempre 1. Miren, 90 grados, vamos a ver el seno de 90 grados, va a ser 1, ¿verdad? Va a ser 1 el seno de 90 grados, ahí está, va a ser 1, ¿verdad? Y el coseno, ¿verdad? Y el coseno, ¿verdad? Y el coseno va a ser 0, ¿verdad? Va a ser 0. El coseno de 90 grados, si usted le suma 360, que sería 450, y se le suma 360, que sería 810, y así sucesivamente, siempre le va a dar el coseno 0 y siempre le va a dar el seno 1, ¿correcto? Entonces ahora nos vamos al ángulo de 180 grados, en donde corresponde al par ordenado negativo 1,0. Del origen nos movimos 1 hacia la izquierda, pero es negativo 1. Y como está exactamente sobre el eje X, para Y es 0. ¿Qué quiere decir? El coseno, el primero representa el coseno de 180 grados, es negativo 1. Y el seno de 180 grados es 0. ¿Verdad? Es 0. O si usted le quiere sumar 360 grados, o si va a hablar pi, le suma 2pi, ¿verdad? Si está hablando en radianes, yo estoy hablando, generalmente más hablamos en grados sexagesimales, aunque en muchos lugares prefieren hablar en pi, sobre todo los ingenieros, las carreras de ingeniería prefieren, ¿verdad?, hablar en radianes, es decir, en términos de pi. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el coseno de 180 grados, el coseno de 180 grados es negativo 1.
es negativo 1, ahí está, ¿verdad? Y lo mismo el coseno de 180 más 360 sería 540, ¿verdad? Y cuantas veces le suma, siempre el resultado va a ser negativo 1. Y así mismo el seno, ¿verdad? El seno de 540 va a ser 0, ¿verdad? El seno de 540 va a ser siempre 0, ¿verdad? Ahí está, es 0. Este par ordenado me lo indica, por eso es que no se necesita la calculadora porque son ángulos, por decir así, especiales. Nos vamos al 270 grados, aquí correspondería, ¿verdad? Como está sobre el eje Y, para X el desplazamiento es 0, el valor es 0, y para Y es negativo 1, nos fuimos hacia abajo del origen 1, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir? Que el coseno de 270 grados va a ser siempre 0, ¿verdad? Y el seno de 270 grados va a ser siempre negativo 1. El seno, aquí lo voy a hacer, mire, de 270 grados va a ser siempre negativo 1, negativo 1. Ahí está, miren, negativo 1. Y si usted le suma 360, creo que es 630, también le va a dar negativo 1. ¿Verdad? Ahí está, negativo 1, y lo mismo el coseno, siempre va a ser 0, ¿verdad? Siempre será 0. Entonces, ya tenemos claro esto. Permítanme que se me montó. Aquí vamos a hacer el seno, ¿verdad? El seno, el coseno, perdón, para que usted mire que es 0. Es 0. Entonces ya tenemos claro, ¿verdad? Ya tenemos claro que donde en esos puntos cuadrantales 1,0, 0,1, ya sabemos que el primero indica el valor del coseno, el valor de X, y el segundo indica el valor del seno para estos ángulos, ¿verdad? Que les acabo mencionando, sumándole 360 grados cuantas veces quiera, o sumándole, ¿verdad? Pi, o sumándole pi. Voy a hacer un ejemplo. Ahorita esta calculadora la tengo configurada, ¿verdad? En grados sexagesimales. Entonces la voy a configurar en pi para que miremos que da lo mismo, o sea, en radianes. Aquí toco el 4 para configurarla en radianes. Entonces quiere decir, ¿verdad? Quiere decir que en este caso 180 es pi, ¿verdad? Entonces, como es pi, 180, el coseno de pi va a ser negativo 1 y el seno va a ser 0. Entonces, miren, voy a escribir yo coseno de pi, ¿verdad? Coseno de pi porque ya lo tengo configurado en radianes. Entonces, el coseno de pi es negativo 1, ¿verdad? Y el seno de pi, ¿verdad? Y el seno de pi es 0, ¿verdad? Entonces, no olviden, pero sí, para que le dé este resultado, usted tiene que configurar a su calculadora para que trabaje en radianes, ¿verdad? Si la tiene configurada para que trabaje en grados sexagesimales, pues entonces utilice grados sexagesimales. Yo prefiero los grados sexagesimales, entonces lo vuelvo a configurar aquí en este caso 3. Esta es una, ¿verdad? Esta es una calculadora 82ES. Fíjense bien que el seno de pi me había dado primero que era 0, aquí me da que es 0.05. ¿Por qué? Porque ya no lo tengo configurado en radianes, lo tengo configurado en, ¿verdad? Lo tengo configurado en grados hexagesimales. Entonces, para que me dé el valor correcto, ya no tengo que utilizar valores de pi porque lo configuré a grados hexagesimales. Tengo que hablar, miren, ¿verdad? En funciones de grados hexagesimales. El seno de 90, aquí está, corresponde al 0,1, ¿verdad? Entonces el seno es 1. Entonces ahora vamos con los ángulos especiales que vimos en la primera parte de este video, ¿verdad? Los ángulos, los valores de 30 y 60 grados, ¿verdad? 30 y 60 grados, si se recuerdan. Miren, aquí tenemos un par ordenado. Ojo, aquí tenemos un par ordenado que es 1, 0, pero para 30 grados, ¿qué par ordenado corresponde? Raíz de 3 sobre 2 y un medio, ¿verdad? Raíz de 3 sobre 2 y un medio, que fue lo que estuvimos calculando. Calculamos que el seno, ¿verdad? Calculamos que el seno de 30 grados calculamos que era un medio, ¿verdad? Si no se acuerdan, retrocede el video. El seno de 30 calculamos que era un medio y el coseno que era raíz de 3 sobre 2, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos estos datos, ¿verdad? Aquí tenemos estos datos aquí también. Calculamos para 45 grados, se me fue el pájaro, sinceramente, lo debía haber hecho, ¿verdad? Para 45 grados corresponde, el mismo valor del seno es el mismo valor del coseno, porque acuérdense que un
un triángulo rectángulo que tenga 45 grados, sus catetos tienen la mismita medida. Los catetos tienen la mismita medida, entonces por eso, ¿verdad? El seno es lo mismo que el coseno. Acuérdense que si tiene la misma medida, seno es opuesto entre hipotenusa y coseno es adyacente entre hipotenusa, y como al tener la misma medida ambos catetos, el seno y el coseno va a ser la misma, ¿verdad? Va a ser la misma medida, ¿verdad? Va a ser la misma medida y vamos a hacer la operación ahorita, la tangente de 45 grados. La tangente de 45 grados es igual a 1. ¿Por qué? Es igual a 1 porque si el seno es el mismo valor del coseno y tangente de seno entre coseno, un valor entre el mismo valor, su resultado es 1, ¿verdad? Su resultado es 1. Con 60 grados, si se recuerdan, el coseno, que el primero el resultado fue 1/2, ¿verdad? ¿verdad? Y el seno fue raíz de 3 sobre 2, ¿verdad? Si no se acuerda, retroceda por favor ahí el video, ¿verdad? Pero ya hicimos el cálculo en esta primera parte. Decíamos que la tangente, ¿verdad? La tangente de 30 grados, ¿verdad? Nos dio, no me recuerdo, pero es sencillo, solo dividimos el seno entre el coseno, es decir, 1/2 que es el seno, estamos hablando de 30 grados, ¿verdad? 1/2 que es el seno entre raíz de 3 sobre 2, ¿verdad? Como habrían dos entre seguidos, voy a tener que escribir entre paréntesis la segunda parte. Raíz de 3 entre 2. El otro día subí un video ahí sobre la configuración de las calculadoras y en uno de ellos subí un link para que usted descargue el manual de su calculadora, de la MS y de la ES, esta que estoy utilizando por si usted no lo tiene, para que sepa programar, configurar su calculadora, ¿verdad? Entonces aquí tenemos un medio que es el seno, ¿verdad? Entre raíz de 3 sobre 2, que es el coseno. Entonces eso es igual a raíz de 3 sobre 3, ¿verdad? Eso es igual a raíz de 3 sobre 3, y si nosotros, en caso de 30 grados, si nosotros le calculamos la tangente, a 30 grados, ¿verdad? La tangente a 30 grados, el resultado va a ser, mire, raíz de 3 sobre 3. Así es que, mire, ya le enseñé de dónde salen estos datos al inicio del video y solo es que usted aquí en el círculo unitario los pueda acomodar, ¿verdad? Ahora con 60 grados decíamos que, ¿verdad? El coseno es 1/2 y el seno es raíz de 3 sobre 2. Miren lo que sucede aquí, lo que les decía ahora, que el seno de 30 grados es 1/2, es igual al coseno de su complemento. 30 grados y 60 grados son complementarios porque ambos suman 90 grados. O miren, el seno de 60 grados es igual al coseno de su complemento, raíz de 3 sobre 2, ¿verdad? Es lo que les estaba explicando ahora. Entonces, para calcular, ¿verdad? Para calcular la tangente de 60 grados, entonces tendríamos que hacer simplemente raíz de 3 sobre 2, que es el seno, entre 1/2, ¿verdad? Raíz de 3 sobre 2, que es el seno. Perdón, miren, aquí tengo que hacer esto. Me está escribiendo todo bajo el radical y el entre ya lo necesito fuera del radical, entonces le doy un espacio aquí. Raíz de 3 entre 2. Entre, como hay dos entre seguidos, al siguiente lo escribo entre paréntesis, entre 1, ¿verdad? Entre 2. Es decir, 1/2, ¿verdad? Aquí tenemos raíz de 3 sobre 2 entre 1/2, ¿verdad? Esa sería la tangente de 60 grados. Y aquí está que es raíz de 3. Espero que se acuerde que la calculamos, que es raíz de 3. Y si lo quiere así directamente, solo escribo tangente de 60 grados, ¿verdad? Es igual a raíz de 3. Ahí está, ¿verdad? Y así sucesivamente usted puede ir calculando ¿verdad? Los múltiplos, ¿verdad? Para, por ejemplo, 30 grados, en este otro cuadrante sería más o menos de 150 grados. Y puede ver que tienen los mismitos valores, raíz de 3 sobre 2 y 1/2. Solo que en este cuadrante, este que corresponde a la Y sigue siendo positivo, pero este que corresponde a las X es negativo, por eso es igualito excepto el signo. Por eso aquí también, miren, es igualito raíz de 3 sobre 2, raíz de 3 sobre 2, pero
el primero, que es el valor de las X, como aquí las X son negativas, ¿verdad? Aquí es negativo, al igual que acá, ¿verdad? Al igual que acá. Pero pueden ver que son los mismos, ¿verdad? Los mismos datos. O si, por ejemplo, a 30 grados usted le suma 180 grados, sería 210 grados. Miren, 210 grados son los mismitos valores, ¿verdad? Los mismitos valores, solo que aquí ambos son negativos. ¿Por qué? Porque aquí las Y son negativas y acá también las Y son negativas. Entonces, por eso el signo es diferente, pero son los mismitos valores que ya le enseñé en la primera parte cómo se calculan, ¿verdad? Y así sucesivamente, ¿verdad? Así sucesivamente, ¿qué? Hablando de 60, para 60 sería el equivalente acá sería 120, acá, ¿ve? Ustedes pueden ver que tienen los mismitos valores, un medio nada más que aquí es negativo, ya le expliqué por qué, ¿verdad? Y a 60 le suma 180 grados, sería 240, mire que tienen los mismitos valores, solo que aquí ambos son negativos porque en este cuadrante las X son negativas y las Y también, ¿verdad? 240 acá sería 300, mire los mismitos valores, solo que aquí las X son positivas, por eso el un medio está positiva, pero las Y siguen siendo negativas, por eso negativo raíz de 3 sobre 2 está negativo, ¿verdad? Espero que le ponga mucho ojo, mucha atención a ese círculo unitario, a esos valores, ya le expliqué de dónde sale cada uno, y aquí luego solo es de irlos, ¿verdad? Acomodando, ¿verdad? Solo se me olvidó explicarle esta parte de 45 grados, pero independientemente, ¿verdad? Para un ángulo de 45 grados que no correspondería al ejemplo que le hice al triángulo, ¿verdad? Porque ya no saldría de un triángulo equilátero, esto creo que sale más bien de un triángulo, puede salir de un triángulo isósceles, aunque no de cualquier triángulo isósceles, pero sea cuales sean las medidas, siempre el seno va a ser raíz sobre 2 y el coseno va a ser raíz sobre 2, ¿verdad? Entonces, espero que haya entendido esta parte. Cualquier cosa ahí en los comentarios, escríbalo, ¿verdad? No olvide que para mí es un placer, ¿verdad? Servir a usted. Y muchas gracias por su atención. Por favor, suscríbase, comente, ¿verdad? Dele like, comparte en sus redes sociales que mucha gente lo necesita. Que Dios le bendiga. Muchísimas gracias, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Con permiso.